la clase de hoy porque hay varias cosas que quiero que queden acá. Para esta última sesión, cerrar el módulo 3 e introducir algunas ideas del módulo 4 sobre el poder y las instituciones. Vamos a hacer un par de experimentos. Habiendo terminado el sondeo, creo que ya la mayoría contestó. No, mentiras. Hay varios de los que entraron que creo que no han visto aún el sondeo. Por favor, para que lo miren en su opción de sondeos sobre si van a tener algo de descanso en esta semana de receso. Y veo que cerca del 80% de ustedes efectivamente sí va a tratar de tener un respiro y tener algo de descanso. Hay un 20% de ustedes que dice que no cree que vaya a descansar porque tiene muchas tareas de otros cursos. Hemos tratado con todos los profesores de hacer una campaña y los directivos de la universidad para que en esta semana de receso no queden con trabajo y eso incluye este curso, y para este curso, como les dije, no tenemos asignaturas de tareas, ejercicios, talleres y demás que desde el equipo de docencia les queramos asignar para esta semana. Queremos que descansen, tengan algo de salud mental, tengan algo de desprendimiento de las pantallas, tengan algo de recogimiento en otras cosas, en libros, en películas, en salir a caminar, en estar mientras se cuidan dentro de sus burbujas, pudiendo conversar con amigos o familia dentro del mayor cuidado posible. En la pandemia estamos en un momento importante en el que estamos en la curva de caída de ese primer pico, pero no va a ser el último. Y probablemente en noviembre y diciembre se va a venir otro resurgimiento de contagios, y eso va a depender de qué tanto nos cuidamos ahora, que ese periodo de noviembre, diciembre no vaya a ser trágico, desastroso, y que lo podamos manejar lo mejor que podamos. Voy a cerrar acá el sondeo y voy a avanzar entonces en una serie de cosas que quiero compartir con ustedes con relación a lo que veníamos trabajando desde el punto de vista de las interacciones sociales. Una primera cosa que yo quería hacer es que en el juego de la confianza, en la clase pasada, tuve un poco de o no tuve suficiente claridad para explicar el problema desde la teoría de juegos de lo que estaba pasando en el juego de la confianza que ustedes participaron en MobLab. Y quería retomar esa idea porque creo que es una idea importante en la que quiero que miremos, además de un par de typos que ustedes identificaron mientras yo estaba explicando el juego y que ahora quisiera volver a aclarar para que nos quede bien a todos en la cabeza qué es lo que está pasando desde una perspectiva de teoría de juegos con este juego de la confianza. Y lo que quiero hacer simplemente es lo siguiente. Lo que quiero es que miremos en una, llamémosla, versión simplificada de lo que podría ser este juego de la confianza que ustedes ven aquí en la pantalla, en el que el primer jugador, que en nuestro caso del juego de MobLab era el inversionista que decide si le envía un dinero o no a un emprendedor, a ese responder que tiene que recibir ese dinero y ponerlo a trabajar, y ese es el efecto de multiplicación del factor 3, para que después el emprendedor decida cuánto le va a retornar al inversionista. Y ese ejercicio lo simplifiqué en esta otra forma de plantear teoría de juegos para ustedes. Aquellos que han tenido un curso, que son muchos de ustedes, un curso de teoría de juegos, saben de esta otra forma de representación de juegos. Aquellos de ustedes que no han tenido acercamiento a la teoría de juegos y que lo aprendieron o lo han estado aprendiendo con el texto de Core, esta parte de esta forma de expresión de los juegos no está representada en el texto, pero me parece importante plantearla a ustedes, y es la idea de la inducción hacia atrás. La idea de la inducción hacia atrás es especialmente importante en estos juegos secuenciales. Recuerden que ustedes en este juego el primer jugador tenía que decir si enviaba o no,
y el segundo jugador después decidía cuánto le devolvía al primer jugador en función de lo que tenía disponible. Y lo que tenía disponible eran sus 10 unidades iniciales más 3 veces lo que le hubiera enviado. Y aquí simplificando en el juego, lo que estoy diciendo acá es que el jugador 1 tiene la posibilidad entonces de muchas posibles, que es entre 0 y 10, de enviar o nada o enviar una cantidad importante que serían estos 8. Y en función de esos 8, entonces yo lo que quiero aquí es que ustedes vean las posibilidades que tiene ese jugador 1 frente a lo que crea que después va a ser el jugador número 2. ¿Ya? Entonces, por la inducción hacia atrás pensamos primero, ¿qué haría el jugador 2? ¿Por qué lo hacemos en reversa? Porque en teoría de juegos es importante el carácter estratégico de las decisiones. ¿A qué me refiero? A que el jugador 1, y probablemente esto fue aquellos de ustedes que eran inversionistas, lo que pensaron en el momento del juego. Ese jugador 1 dice, ¿qué creo yo que va a hacer el jugador 2 para yo poder actuar en función de lo que yo creo que el jugador 2 va a responder? Eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces ese jugador 2 va a pensar qué haría el jugador 1 va a pensar qué haría el jugador 2, y el jugador 1 observa que el jugador 2 tiene dos opciones: no devolverle nada al jugador 1 o devolverle una cantidad, que en este caso voy a decir que son 16 unidades. ¿Por qué 16 unidades? Estoy pensando en la posibilidad de dividir una parte importante de lo que tenía disponible el jugador 2, de manera que el jugador 1 quede con una fracción importante y se le retorne a su inversión una ganancia que justifique esa inversión del jugador 1. De las muchas posibles opciones que tiene el jugador 2. Entonces estoy simplificando para el jugador 2 también, entre no devolver nada o devolver una parte importante, y en este caso devolver 16. Si el jugador 2 decide devolver nada, pues el jugador 2 se queda con 34 unidades monetarias. Y en ese caso se queda con todo el producido de sus 10 iniciales, más 3 veces los 8 que le envió el jugador 1, 3 por 8, 24, más 10, 34. Y el jugador, aquí volví, cometí el error porque esto no es cierto, esto no es 0 sino 2. Aquí el jugador 1 se queda solamente con los 2 que guardó. ¿Ya? Porque el jugador 1 había enviado 2, había enviado 8 y se había guardado 2. Y ese jugador 2, si retorna 0, se queda con todos los 34 y el jugador 1 se queda solamente con los 2 iniciales. Si devuelve 16, el jugador 1 ahora tiene los 2 iniciales más los 16, tiene 18, y el jugador 2 de los 34 que tenía, al devolver los 16 se queda con 18 y cada uno se queda con 18 unidades en el caso el jugador 2 devolviera 16. Si comparamos esas dos opciones para el jugador 2 entre 34 y 18, pues el jugador 2 debería preferir 34 si lo único que él está haciendo es maximizando sus ganancias materiales individuales. Porque 34 es mejor que 18 en términos de ganancias materiales individuales. Y por lo tanto, el jugador 1 cree que el jugador 2 se debería quedar con todo. Entonces, esta opción de retornar desaparece como opción para el jugador número 1. Y ahora el jugador 1 tiene que escoger entre invertir 0 o invertir 8, y ahora lo que va a comparar es entre las opciones que todavía están viables, que es estos 2 o estos 10 como posibilidad de acción. Y entre 10 y 2, si el jugador 1 solamente está maximizando sus ganancias materiales del juego, debería preferir 10. Y entonces el jugador 1 va a eliminar la opción de invertir y enviarle al otro, porque cree que el otro se va a quedar con todo, si él está asumiendo que el otro también maximiza su ganancia material individual. Por eso el jugador 1 cree que el jugador 2 descarta la opción de retornar 16 y se queda con la opción de retornar 0, y por lo tanto ahora el jugador 1 descarta la opción de invertir 8 y se queda con la opción de invertir 0, y por eso en este caso cada uno de los jugadores se queda con 10 unidades de ganancia, y eso es lo que en teoría de juegos llamaríamos el equilibrio de Nash, dado que la estrategia dominante del jugador 2 es la de retornar 0, porque 34 es mejor que 18. Por lo tanto, el jugador 2 tiene como estrategia dominante no devolver nada, guardarse todo.
El jugador 1, al asumir que el jugador 2 escoge esa estrategia dominante, escoge entre sus dos opciones de invertir o no invertir, y para el jugador número 1, si asumimos que tiene una maximización de ganancias individuales materiales, su estrategia dominante es invertir 0 porque 10 es mejor que 2. Y por lo tanto el equilibrio de Nash es 10-10. Y habiendo dicho eso, quedan estos dos jugadores que, si asumiéramos que fueran un homo economicus que maximiza solamente sus ganancias materiales individuales, en una situación en la que cada uno gana 10. ¿Es una situación igualitaria? Sí, cada uno se ganó 10. Eran los 10 que había gastado de su cuenta corriente, o sea que en el caso de ustedes el aumento en la cuenta de corriente es de 0, cada uno se queda con los 10 originales que tenía en su cuenta corriente. Y se pierden las oportunidades de ganancias mutuas. Y esas ganancias mutuas estarían representadas en el 18-18, por ejemplo. Pero ojo, también podrían ser las ganancias mutuas mal repartidas en un 34-2. ¿A qué me refiero? El 34-2 es un escenario en el que se produce más bienestar. Se producen 36 unidades monetarias, que es mejor que las 20 unidades monetarias que ustedes ven en el equilibrio de Nash del juego, aquí en esta situación en la que el jugador 1 no envía nada y el jugador 2 no devuelve nada. Estas otras dos situaciones de 36 unidades, aquí hay 36 y aquí hay 36, son socialmente mejores para el grupo, para la pareja, porque se produce más bienestar. Una, sin embargo, tiene mucha desigualdad, que es la situación en que el emprendedor se queda con la mayoría de la plata y no le retorna nada al inversionista, y la otra en la que el emprendedor y el inversionista devuelven el uno al otro o se colaboran entre ellos en un acto de confianza al enviar la inversión y un acto de reciprocidad al devolver los retornos de la inversión, y ambos producir 36 como una ganancia social superior que los 20 que estarían en el equilibrio de Nash, pero al mismo tiempo también logrando una distribución más justa de esas ganancias. Quiero aquí hacer un énfasis de nuevo en que estoy simplificando con todo el mapeo posible de acciones que tienen todos estos jugadores. El jugador 1 tiene 11 alternativas: enviar 0, 1, 2, 3, hasta 10. Y dependiendo de lo que mande, se triplica ese dinero y le llega al jugador 2. Y el jugador 2 tiene 3 veces lo que le mandaron más los 10 originales. Tiene una multiplicidad inmensa de devolver al jugador número 1. Y si ustedes recuerdan los datos del juego que ustedes precisamente vieron cuando se los enviamos para el taller y que analizaron en el taller, que analizaron para el segundo ensayo, en esa potencial conversación entre Adam Smith y Elinor Ostrom, a propósito de Elinor Ostrom hoy, ustedes se darán cuenta que hubo en promedio una cantidad de dinero que le envió el jugador 1 al jugador 2, una cantidad de dinero que el jugador 2 le envió al jugador 1, pero también vieron en esas tablas de arriba que ustedes ven en este momento en la pantalla, en que hubo gente que no mandó nada y hubo gente que mandó todo, y hubo gente que no devolvió nada y hubo gente que devolvió todo, y eso nos da mucha variación, pero en promedio lo que vimos es una confirmación de que si vemos este juego, en muy poquitas ocasiones se pudo haber dado lo que llamaríamos el equilibrio de Nash, en el que el jugador 1 no envía nada y el jugador 2 no le devuelve nada. Pero la mayoría de las decisiones que vimos en el experimento, y consistente con la mayoría de la literatura, nos muestra que los jugadores 1 efectivamente confían, envían dinero al jugador número 2 y el jugador número 2 efectivamente retorna a través de la reciprocidad la confianza entregada en ellos, devolviendo una cantidad importante de dinero para el jugador 1, de manera que el jugador 1, como lo vimos en los datos, obtuvo una tasa de retorno positiva de su inversión en la relación de confianza. Y eso me parece importante traerlo de nuevo a colación, porque de nuevo, si ustedes visitan el Padlet en donde les escribí, los invité a que escribieran, algunos de ustedes lo hicieron, no todos, y los que lo hicieron y visitan ese Padlet encontrarán un montón de referencias a este problema de la confianza, de cómo a través de la confianza vamos a construir un contrato social en el que logremos salir de la trampa en la que podemos estar
de un planeta que sea no solamente injusto, sino no sostenible. Esa trampa de la que hemos venido hablando todo el tiempo a lo largo del curso. Y la confianza va a ser ese lubricante que va a poder permitir esto. Y en ese experimento de la confianza, ustedes observaron lo que ustedes vieron como un acto en que el primer jugador confía en el segundo jugador y el segundo jugador, a través de esa reciprocidad, devuelve la inversión al primer jugador. Y eso me parecía importante destacarlo nuevamente y explicar un poco mejor esa explicación del juego de la confianza, volverlo a detallar, dado que en la clase pasada probablemente quedó un poquito más confuso. Voy a hacer una pequeña pausa allí antes de contarles una historia que me parece que puede ser interesante. Voy a dejar de compartir la pantalla acá. Y simplemente pensando en algunas cosas que están pasando con relación al ensayo 2, al tema del curso, porque todo está en últimas conectado, a la invitación misma que le hicimos a ustedes a que hicieran una pausa en el esfuerzo tan grande que están haciendo en este momento en el curso y en los demás cursos y en la universidad, a la preocupación que tenemos todos por la salud mental y el hecho de que tengamos que mantener un ritmo pausado, activo, constructivo y que no nos desgaste tanto de tantas horas de trabajo y de pantalla y demás. Y por eso quiero hacer una pequeña pausita acá con relación a eso. Pero estoy viendo que hay una mano levantada, creo que era de Miguel Cruz. Sí. Miguel, ¿quiere comentar algo o preguntar algo? Hola, hola, sí, Juan Camilo, es que Sí, tenía una duda, pues con el tema de la confianza. sí, En nuestro experimento, digamos que había como que tanto el inversor como el emprendedor necesitaba el uno del otro, pero ¿qué pasa cuando no es así? O sea, el inversor necesitaba al emprendedor para ganar más plata en el futuro y el emprendedor necesitaba ese dinero para poderlo multiplicar. claro. Pero cuando no es así, o sea, me llama la atención. Imagínese un ejemplo. No, sí, se me ocurría, por ejemplo, en el caso de la relación de un emprendedor con un trabajador, con un empleado. Ahí Ja. no hay esa necesidad. ¿Quién no tiene necesidad del otro ahí? Pues yo siento que el emprendedor puede conseguir pues él no necesita del empleado. O sea, digamos que la oferta ¿Será que laboral es no? muy alta. ¿Será que no lo necesita? Pues digo, Y, lo y puede estoy, y reemplazar. estoy provocando la conversación. ¿Sí me entiendes? Estoy precisamente eh, invitando a que piense si será que ese emprendedor no necesita del empleado para poder operar su capital. ¿Usted qué diría? Pues yo creo que sí necesita un empleado, pero se puede reemplazar fácilmente. ¿Fácilmente o la ley protege al empleado de que no lo despidan? Pues es decir, pues yo diría que un empleado formal sí lo protege, pero pues con los niveles de informalidad y con la tercerización, pues es difícil, por lo menos en Colombia, pensar en eso. Ok, yo estoy de acuerdo con usted en el que, y de la relación empleador-empleado, eh, hay varias cosas. Una, lo invito a que mire el capítulo particular de la firma y sus trabajadores en Core, que no lo vamos a ver en este curso en detalle porque es un capítulo un poco extenso y técnicamente un poco más detallado y más, digamos, más adecuado para gente que ha tenido más entrenamiento en economía en los capítulos anteriores. Pero allí hay un desarrollo importante sobre eso. Ese es un primer punto. Un segundo punto, ahorita vamos a hablar del caso de Dan Price, y yo no sé si usted le pegó una buscada al caso de Dan Price, pero si la hizo, por favor no diga nada de eso, porque voy a hacer un sondeo precisamente ahorita sobre eso, porque el caso de Dan Price es precisamente sobre el tema de empleadores y empleados. Ahí hay un punto importante. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Miguel, en que la relación inversionista-emprendedor es distinta a la relación trabajador-empleador o empresario. Yo creo que ahí hay una cosa importante en ese sentido. Ahorita Sofía, que está haciendo una anotación, le voy a pedir que intervenga porque creo que es importante el punto que ella está poniendo allí. Pero lo que quiero decir es que este módulo se trata sobre las interacciones sociales y las interacciones sociales son de muchos tipos y yo les he ido mostrando muchas distintas. La interacción social de ustedes en el juego de mano invisible es muy distinta a la interacción social en el juego de la confianza. El solo hecho de la secuencialidad los hace distintos.
La interacción entre ustedes, entre el juego del ultimátum y el juego del dictador, es muy distinta, porque las instituciones que regulan esos dos juegos también son distintas. En el ultimátum, el jugador 2 tiene la posibilidad de quemar el dinero de ambos. En el dictador, el dictador tiene todo el poder y el jugador 2 simplemente espera a ver qué le mandaron. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de interacciones sociales, hay muchísimas posibilidades y Miguel, usted está en lo correcto y muy buen punto, en que no todas las relaciones son como la de un emprendedor y un inversionista y que a veces la dependencia o codependencia que haya entre las partes es muy distinta, o sea, varía mucho. Y de eso se trata este módulo de las interacciones sociales. Y si usted lee el capítulo de Core completo, va a encontrar muchos posibles ejemplos de muchos posibles juegos, pero asociados a muchas posibles relaciones. Una de las cuales es precisamente el tema de empleadores y empleados. Habiendo dicho eso, de pronto Miguel se acuerda, en un sondeo anterior hablamos de comprobación de lectura sobre el capítulo 4, hablamos sobre el caso de las negociaciones entre sindicatos y emprendedores. Y ahí aparece una dimensión institucional aún más compleja en el término de la relación empleador-empleado. Y ahí, ante la presencia de organizaciones sociales, como por ejemplo las sindicales, usted puede entrar a reconsiderar la idea de que el emprendedor sí necesita o no necesita a los empleados. Si los empleadores, los emprendedores, no necesitaran a los empleados cuando están sindicalizados, simplemente no existiría la figura del sindicalismo. Y el sindicalismo sigue existiendo en muchas partes del mundo de formas distintas. En Alemania, por ley, todas las empresas tienen que tener en su junta directiva sentados representantes del sindicato de trabajadores. Y creo que a Alemania le va más o menos bien económicamente hablando en términos de crecimiento, productividad, innovación, inversión privada y demás. Simplemente para hablar de ejemplos de lo que pasa con el contexto institucional, además del legal. Por eso le preguntaba el tema de si es legalmente fácil o no despedir trabajadores. Por otro lado, el mercado laboral, qué tan fácil es despedirlos y reemplazarlos, dependiendo de las fricciones con las que tenga el mercado laboral para poder reentrenar después de contratar a una nueva persona porque despidió a alguna a un costo particular de haberla despedido. Entonces, todos esos son elementos que van entrando en la relación de confianza. Pero me parece que es un punto importante. Sofía, quiero invitarla a que mencione lo que estaba hablando sobre el tema del conocimiento y experiencia, y creo que lo estaba, digamos que mencionando acá, pero quería saber si Sofía quería en particular elaborar más sobre ese punto, y es cómo experiencia y conocimiento refuerza o destruye, ¿cree usted, Sofía, el problema de confianza entre empleador y empleado? Sofía. Hola, Juan Carlos. No sé si se me escucha bien porque estoy con datos en este momento, pero Dele. En cuanto a confianza entre empleador y empleado, digamos que lo que dije le dije por experiencia propia de reemplazar a un desarrollador. Entonces, el hecho de reemplazar a una persona que sabe, no sé, desarrollar en un lenguaje en específico no es tan fácil, pero el hecho de yo depender como, digamos, emprendedor, tanto de un conocimiento limitado de mi empleado, creo que me compromete a mí más como al hecho de cumplir con los requisitos de, no sé, de pago o de que la persona esté feliz trabajando conmigo, porque sé que mi nivel de dependencia es alto. Y también en parte del empleado es que sabe que, digamos, en parte la empresa depende mucho de su conocimiento y puede llegar a tener un nivel de confianza en mí alto porque sabe que yo me comprometo a cumplir con los acuerdos. Sí, me parece interesante, por eso quería, Sofía, que elaborar un poco más, porque efectivamente puede cambiar mucho las condiciones el hecho de que haya mayor conocimiento, experiencia o habilidades de parte de, en este caso, del trabajador, y por eso quería que elaborara un poco más, y percibo de su conjetura, de su especulación, que creería que a mayor inversión en conocimiento y experiencia, por ejemplo, del empleado mismo, del trabajador. Imagínense un trabajador que aprende más dentro de la empresa o un trabajador que se forma. Por las noches se entrena en Python, ¿ya? Para ser un mejor trabajador o más productivo en la empresa. Y lo que percibo de lo que dice Sofía es, eso debería aumentar entonces la confianza que debería tener el emprendedor
en ese trabajador que está esforzando por mejorar sus habilidades, puede ser un punto, y el empleador en confiar más en su empleador, el trabajador en confiar más en su empleador, porque podría percibir que si él está invirtiendo en su propia formación, yo estoy gastando unas horas por la noche para aprender a programar en Python, mi empleador va a pensar que eso es un gesto de confianza y por lo tanto el empleador lo va a retribuir con reciprocidad, poniéndome trabajos más interesantes o mejorándome mi sueldo porque estoy siendo más productivo porque ahora ya sé Python y puedo procesar datos mucho más rápido que haciéndolos a mano en Excel. Y ese es el punto que estaba tratando de destacar, creo yo, Sofía, si leí bien su argumento. Y me parece un punto importante porque ahí hay un montón de elementos importantes de cómo las interacciones sociales están determinadas y la posibilidad de que la confianza genere ganancias mutuas están determinadas por muchísimos factores contextuales, motivacionales, comportamentales, que son precisamente los que pueden hacer que en el juego de la confianza el jugador 1 decida invertir más en esta relación y enviar más, y después el jugador 2 decida retribuir más al jugador número 1 por esa relación de confianza. Bueno, gracias Sofía por eso. No sé si hay alguna otra duda o no y entonces podemos seguir porque tenemos algunas cositas más hoy. Y como les dije en el correo de Sicúa, lo que quiero precisamente es que no estemos presionando mucho el ritmo de trabajo. Originalmente en el plan del curso yo quería que empezaran a leer el capítulo 5 de Core para esta semana y lo que hice fue decirles, tranquilos, léanse solamente la introducción. Ahorita voy a hacer un sondeo rápido sobre eso, pero quería que tuviéramos un poquito más de pausa frente a tanto ritmo tan duro que ustedes están teniendo estos días para poder cerrar el primer ciclo, entre otras por los cursos de 8 semanas que son tremendo esfuerzo para cerrar en esta semana. Lo bueno es que ya en el próximo ciclo van a haber terminado algunos cursos de 8 semanas y eso puede aliviar algunas cosas. De pronto van a empezar otros nuevos de 8 semanas y también ahí se van a aparecer nuevos esfuerzos. Listo. Hay una historia que quiero contarles y es la siguiente, porque a propósito de la pregunta de Miguel, creo que puede ser una historia también importante para hablar de este proceso de construcción de interacciones sociales con ganancias mutuamente beneficiosas. Esto es una historia de la vida real. Esta historia yo la leí originalmente en el primer libro de Freakonomics y si alguno de ustedes han leído ese libro, de pronto la recuerdan. Pero si no la han oído o no la recuerdan, voy a repasar algo importante de los hechos. Ese señor que está ahí en la imagen fue un profesor de universidad que se jubiló y como buen académico le encantaban los datos. Y este señor, en su jubilación, decidió montar un negocio bastante sencillo. Y el negocio que él decidió montar fue el de, por las mañanas, hornear bagels, estas rosquillas que de pronto algunos de ustedes conocen, ahí hay unas imágenes de ellas, hornear estas rosquillas, llamémoslas así, y llevarlas en pequeñas cajas o canastas a empresas por todo Nueva York. Entonces él se consiguió varias empresas que le permitieran ir y llevar la canasta con la caja, dejarla en el sitio, llamémoslo de la cafetería de la empresa, el sitio donde la gente va y se sirve un tinto, un café, agua, y las dejaba allí, y al dejarlas allí dejaba una cajita que era el buzón donde la gente tenía que dejar el dinero por haber tomado una de esas rosquillas. Me refiero a que él ponía en un aviso, si toma una de estas rosquillas, ponga $1 aquí en esta caja. Él dejaba la canasta o caja con las rosquillas y su buzón del dinero por la mañana y después al final del día, en la tarde, él volvía y hacía su ronda y recogía las cajas con las rosquillas que sobraron y el buzón con el dinero que estaba dentro. Y como buen académico, como buen científico, él lo que decidió fue
anotar todos los días, empresa por empresa y caja por caja, cuánta plata recolectaba y cuántas rosquillas finalmente se llevaron. ¿Listo? Y en últimas eso le daba el precio real neto que él estaba facturando de sus rosquillas. ¿Ya? Entonces, si había 10 rosquillas que él había dejado en la mañana y por la noche encontró que sobraron 2, entonces él dice se llevaron 8 y revisaba el buzón y si en el buzón había $5, pues quiere decir que vendió 8 a $5 y quiere decir que cada rosquilla la vendió a 5 octavos de dólar. ¿Listo? Esto me parece importante para que lo vean como contexto, en el sentido de que este señor como emprendedor ahora está estableciendo una relación con los clientes, entonces la interacción social es distinta a la interacción entre un inversionista y un emprendedor, o entre dos socios de una empresa, o entre dos vecinos, o entre un trabajador y un empleador. Ahora tenemos una relación entre un emprendedor, este señor de Bagel Man, este emprendedor y sus clientes, y una relación relativamente distante en el que él llega por la mañana, deja las rosquillas y por la noche recoge lo que sobró y el buzón con la plata que había. ¿Listo? Entonces aquí hay una nueva relación en la que hay muchas cosas en juego. Este señor efectivamente se está ahorrando una plata importante porque imagínense él como empresario contratar una persona para que se pare todo el santo día a recibir el dólar y entregar el bagel en una cafetería de una empresa o en el sitio de la cafetería de una empresa durante todo el día, pues serían unos costos inimaginables para el negocio de este señor. Y este señor decidió prescindir de esa mano de obra y tener simplemente este sistema muy sencillo de dejar la caja y recoger por la noche los sobrantes y el dinero. Aquí hay una pregunta, no sé si es una pregunta, Juan Esteban, con respecto a lo del trabajo. Muchas gracias por la oportunidad de entregarlos. Ya, Juan Esteban estaba comentando sobre lo que estábamos hablando hace un rato sobre el tema del ensayo 2. Listo. Ojo, ese tema del ensayo 2 lo vamos a hablar después, como experimento autorregulado de ustedes, de su capacidad de planeación y de generación de resultados de lo que ustedes quieran. Y por eso decidí diseñarlo de esa manera. El que quiera lo entrega, el que no quiera lo entrega después. Si lo quieren entregar después, digan a cuándo se comprometen y en ese día y hora que se comprometieron, miramos si lo entregaron. Si no lo entregaron a esa hora y fecha que se comprometieron, pues obviamente hay una penalización por no haberlo entregado, y los que no lo entregaron pero tampoco avisaron que lo iban a entregar después, pues obviamente no tienen nota positiva en este ensayo y simplemente pues tendrían una nota nula de 0 sobre ese ensayo. Pero fíjense que en ese caso, ojo con esto, es un nuevo juego de interacción social y por eso lo quiero traer a colación. Ese es un juego, no entre un inversionista y un emprendedor, no entre un emprendedor y un empleado, no entre un emprendedor y sus clientes. Ese juego del ensayo 2 es un juego entre el yo de hoy y el yo futuro. Y ustedes están negociando entre el yo presente y el yo futuro frente a los costos y beneficios de hacer el esfuerzo ahora y entregar el ensayo ahora, o acceder a otros beneficios de otras cosas y ahorrarse el esfuerzo de hacer el ensayo ahora, pero eventualmente en el tiempo ir incrementando el costo de que se vaya acercando la hora y fecha de entrega del ensayo 2. Y ahora tienen que negociar entre el yo presente y el yo futuro, que es otro gran problema comportamental que tenemos de la humanidad. ¿Ya? Y ahí aparecen un montón de nuevas dimensiones sobre el problema de negociación entre las partes cuando las partes son la misma persona en dos momentos en el tiempo que están valorando los costos y beneficios o los logros y esfuerzos que se necesitan de hacer el esfuerzo ahora o más adelante en el tiempo. Eso que acabo de decir es uno de los dilemas más complicados que tienen los individuos para resolver el problema de la sostenibilidad. ¿Me aguanto las ganas hoy de acceder a algo que me produce satisfacción inmediata en el presente, en el corto plazo, que me produce mucho bienestar, con una consecuencia ambiental para el futuro? Y si me aguanto las ganas, ¿a qué renuncio ahora por obtener más adelante esa retribución, por ejemplo, ambiental y de contribución a la sostenibilidad mía, de mi familia y del resto de gente? ¿O simplemente no vale la pena y más bien cedo
a la satisfacción de los beneficios de corto plazo inmediatos de este momento. En el caso del ensayo es hacer otra cosa que también tengo que hacer o que también quiero hacer. Pero más adelante posponer los costos por no haber tomado la decisión ahora. Y esa decisión no es fácil y va a depender de muchas cosas y por eso cada caso de ustedes es distinto. Algunos de ustedes tenían más entregas esta semana que otro y ustedes evaluaron unas contra otras. Y cuando se llegue el momento de la fecha y hora de entrega del ensayo que ustedes pusieron, se van a aparecer unos nuevos costos y beneficios en ese momento o unas nuevas cosas para sopesar para poder hacer eso. Y por eso es otra forma de interacción social, pero en este caso es una interacción entre el yo presente y el yo futuro. Listo. Paro allí y vuelvo al tema del señor de los bagels. Porque este señor de las rosquillas lo que hizo fue guardar todos estos datos. Y al guardar todos estos datos, se habló con este señor Steven Levitt, que es un profesor de la Universidad de Chicago, que escribió el libro de Freakonomics, donde arrancó la historia. Esto apareció también en un artículo del New York Times hace muchos años, y es una historia que yo creo que es bien interesante. Entonces les voy a mostrar parte de esos datos. Esta gráfica que ustedes ven aquí es el precio neto real de los bagels que este señor estaba vendiendo. ¿A qué me refiero? A que si él entregaba 100 por la mañana y recogía en dinero, suponiendo que se fueran todos los 100, y recogía en dinero $54, lo que estaba era esencialmente vendiendo bagels a 54 centavos. ¿Sí o no? Si él dejaba 20 bagels y se vendían 10 y él recogía solo 10, y esos 10 que se vendieron, él miraba el buzón con la plata y había $7, efectivamente estaba vendiendo los 10 bagels a 70 centavos. Esta gráfica es el comportamiento de los precios desde el año 1993 hasta el año 2005 que tuvo registros. Aquí es donde la primera parte fascinante de esa historia es cómo es que este tipo todos los días se pone a recoger esos datos empresa por empresa y día por día. Y ahí están los datos desde el año 93 hasta el año 2004. ¿Listo? Cuando él comienza el negocio, ustedes ven en la parte de arriba, a la derecha, a ver si soy capaz aquí de usar esto. Ustedes ven aquí en la parte de la derecha, al comienzo, unos precios a los que él estaba empezando a vender los bagels. Y ahí ven la tendencia de los precios promedio efectivos en el tiempo hasta el año 2005. Hay unos momentos en que él decide subirle al precio, llamémoslo nominal, o sea, él dice, si lo estaba vendiendo a $1, los voy a subir a $1.15, como aparece allí. En otro momento más adelante, por allá en el año 99, antes del 98-99, él dice que sube los precios 10 centavos otra vez. Por allá en el año 2003, él dice que sube los precios 15 centavos hacia el año 2003, comienzos del año 2003, como ustedes ven allí, por ejemplo acá. Y este señor registra esto y resulta que además de registrar esto, registra muchísimas más cosas. Entre otras, por ejemplo, no voy a entrar en ese detalle, pero para que les dé curiosidad si quieren ir a buscar la historia, hay un artículo científico de Steven Levitt sobre esta historia muy detallado. Él tiene información del clima organizacional que había en cada una de las empresas en las que él iba dejando estas rosquillas por la mañana. Y entonces él, con los datos y con Steven Levitt, terminan mapeando si el clima organizacional de la empresa predice la tasa de retorno en términos del recaudo efectivo neto de los bagels. Tomás está alzando la mano. Tomás, cuente. Hola Juan Camilo, es una pregunta corta. ¿Ese precio neto real es de todas las empresas en promedio o es de solamente una empresa? No, de todas. Este es el negocio completo de él. De todas las empresas. Sí, okay. De todas las empresas de él. Listo. Entonces, antes de mostrarles el eje vertical, lo que quiero es preguntarles a ustedes alrededor de cuánto creen que estaba recibiendo este señor al comienzo de su negocio, es decir, en esta
inicio en esta fecha en la flecha de la izquierda verde, ¿cuánto creen que estaba recibiendo el señor en términos del dólar potencial que podía esperar por cada unidad? María Fernanda levantó la mano. María Fernanda, adelante. Profe, una duda. ¿Los datos que tú pones en la gráfica es lo que él pretendía cobrar? No, lo que él recaudó efectivamente, eso es lo que Ok. estoy diciendo. Listo. Él dejaba un precio nominal y después lo que efectivamente recaudaba, o sea, son los precios reales pagados. Ok. Ya ¿Listo? sé. Listo. Ahí ya están contestando 40 personas. Recuerden, lo que les estoy preguntando en últimas es para que estemos todos de acuerdo, un momentico, es por este precio de acá. ¿Cuánto creen que era ese precio en 1993 cuando él arrancó con ese negocio? El precio efectivo, neto, real que estaba recaudando. Ya contestaron 60. Voy a darles 10 segundos más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Me quedaron por fuera unas 4 o 5 personas que veo que no están contestando. Si en este momento no están viendo el poll, acuérdense que hay por ahí truquitos que hemos aprendido para poder recoger eso. ¿Listo? Aquí les estoy mostrando a ustedes los resultados. Creo que los están viendo, ¿cierto? Están bastante distribuidos. Hay 3 de ustedes que creen que eso empezó a recaudar apenas 30 centavos. En otras palabras, que de cada 10 bagels que dejaba se le robaban 7. Hay 4 personas de ustedes que creen que se le robaban más o menos 6 de cada 10. Hay 4 de ustedes que piensan que la mitad, se estaban perdiendo la mitad y solo le pagaban la mitad. Otro 18% 60, otro 70, otro 80 centavos, 90. Incluso hay 10 de ustedes que piensan que les estaban dejando el 100%. Voy a mostrarles el dato, pero antes de eso, déjenme acá y les voy a preguntar en esa misma gráfica ¿cuánto fue el valor real neto pagado por Bagel en todo el periodo? O sea, la parte más baja de la gráfica. Y les voy a preguntar ahí, ¿qué creen ustedes? Con los mismos datos desde 0,1, 0,2, 0,3. Antes de mostrarles el eje. Ups. Ok. Listo. Guardar. Y vamos a ver si me deja hacer este otro sondeo. Y ahí pueden contestar. O sea, ¿cuánto creen ustedes que sería este valor de acá, que fue el más bajo en todo ese tiempo? Ya han contestado 50. Voy a darles... Juan Camilo, una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿cuál fue el valor más bajo? Es que por cómo está redactada la pregunta... Por eso le estoy poniendo la flechita roja, la flecha roja de abajo. Ok. Ah, perdón, sí, es que el valor real neto pagado por Bagel en todo el periodo, el más bajo, perdón, no puse la palabra más bajo y debería ser más bajo. Listo, Más listo. bajo, el más bajo. Juan Camilo, a mí no me están saliendo los polls. Ay, Dios, Sara, ¿qué hacemos? ¿Qué era lo que hicieron la otra vez? ¿Salirse y volver a entrar? Salir y volver a entrar. ¿Pero salir de la sesión de Zoom o salir de poll? Salir de la sesión de Zoom y volver a entrar.
o revisar si de pronto hay Pero a una Sara ventana le ha pasado emergente varias veces detrás. eso. Yo creo que Sara tiene algo en su navegador porque la mayoría de la gente le está funcionando bien. Y yo asumo Revisa bien que... las ventanas que tengas detrás. Sí, la otra es que las ventanas de atraso, si tiene abiertas muchas cosas al tiempo, a veces esto queda escondido por ahí atrás. Bueno, voy a darles 10 segundos más. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Y no va más. Ah, este está todavía más chévere. Les voy a mostrar los resultados. Ahí ustedes ven los resultados. Pero el 60% de ustedes cree que eso bajó hasta más o menos el 10 o el 20 o el 30%. Miren las escalas. ¿Ahí están viendo los números o está muy pequeño? Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, Juan Camilo, ahí se ve bien. El rango fue entre 0,86 y 0,92. Desde el año 93 hasta el año 2003 y más, este tipo simplemente confió en sus clientes y sus clientes efectivamente devolvieron en la media, si lo quieren coger la media, por ahí el 88-89% del valor real de los bagels. Entre otras cosas, en el estudio, si ustedes quieren ir a esculcarlo, él encontró que en las empresas donde había un clima organizacional más hostil y más difícil para los empleados, donde había más maltrato hacia los empleados, esos valores eran más bajos. Y en las empresas donde trataban bien a la gente, esos valores eran más altos. El otro dato fascinante que está puesto ahí es lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Y miren la reacción de los neoyorquinos después del 11 de septiembre. Posibles conexiones, ustedes pueden especular muchas, no vamos a entrar en ese detalle, pero ¿por qué un choque tan fuerte para una sociedad y en particular para una ciudad como fue el 11 de septiembre hizo que la gente pasara de estar en promedio, llamémoslo así, robándose 13 bagels de cada 100 que dejaban, a robarse solo 9? ¿Listo? Y hay un montón de posibles explicaciones para eso, pero lo que quiero es que piensen qué es lo que hay en términos de esas cosas. Sebastián Escobar está hablando del experimento en la universidad. Sí, efectivamente lo hicimos cuando yo estaba en la decanatura con el consejo, con el CONCEFE, la tienda de la confianza, y eso fue una adaptación que trajimos del experimento de la tienda de la confianza de Medellín, y efectivamente lo hicimos. En el caso de la tienda de la confianza, también hubo un montón de detalles interesantes. Por ejemplo, no voy a entrar aquí en especulación, pero para darles a ustedes ideas interesantes. En la tienda de la confianza, cuando se ubicaba en el gimnasio, la gente dejaba menos plata que cuando estaba en los pasillos del W o del Mario Lacerda. Obviamente la muestra estadística no era tan poderosa como para poder derivar conclusiones grandes, fuertes, pero pasaron muchas cosas interesantes con lo de la tienda de la confianza, que de nuevo, repito, eso no es original nuestro de la Facultad de Economía, eso originalmente arrancó en Medellín y gracias a un estudiante precisamente paisa de nosotros de Economía, trajo la idea, la empezó a implementar y después con el CONCEFE la empezamos a trabajar a raíz del famoso semestre de la confianza y la semana de la confianza que hicimos desde la universidad. Y son ese tipo de aprendizajes que están allí. Listo. Otra historia. Yo se las comencé a contar acerca de este señor Dan Price y los dejé con esta pregunta en particular, y la historia venía con que en el 2011 él decidió bajarse el salario, él de presidente de la compañía, en varios millones de dólares al año, para comprometerse a pagarle a todos los empleados por lo menos $70,000 al año. Y eso surgió de una conversación con un empleado que estaba muy molesto con él. Le dijo: usted a mí me está robando pagándome $35,000 al año. Y él se sintió muy choqueado por esa conversación y dijo: yo tengo que hacer un esfuerzo. Y decidió lanzarse en el 2011
a hacer que el empleado peor pagado de esa empresa se ganara por lo menos $75,000 al año. Dividan eso por 12 y pueden hacer unas cuentas de sueldo mensual o compárenlo con el salario mínimo legal, dependiendo de los estados en Estados Unidos, y se pueden dar cuenta lo que implicaría para una empresa subir su nómina a que nadie se gane menos de $70,000 al año. En el 2014, después de esa decisión, este señor estaba facturando $150 millones al año, tenía utilidades de $2,5 millones netos y estaba creciendo al 15% anual, o sea, todos los números, digamos, en favor de él. Y después vino la pandemia en el 2020. Y yo les dije, traten de averiguar qué fue lo que pasó, y entonces les voy a hacer un sondeo ya muy rápido de si averiguaron qué fue lo que pasó. Y ese sondeo lo voy a poner acá y es el siguiente. Ahí está. Si buscaron, si no buscaron, pues obviamente contestan que no buscaron. Camilo preguntó que si se han hecho este tipo de experimentos por fuera de las universidades de empresas. Sí, se han hecho varios por ahí hay algunos papers de este tipo de experimentos. Nosotros hicimos un experimento grande con chocolates Lindt en la universidad sobre tirar una moneda de manera privada, y si salía cara se ganaban el chocolate y si salía sello no se lo ganaban, y después cada uno reportaba libremente lo que le daba la gana. Y de eso publicamos un paper, lo hicimos en 16 países, en muchas partes del mundo, en muchas universidades. Camilo, si le interesa, le puedo mandar ese paper. Pero experimentos de este tipo se han hecho muchos en muchos lados, sobre esta idea de honestidad. Bueno, veo que casi un 40% de ustedes efectivamente buscó el dato de Dan Price. Voy a terminar el sondeo, pero todavía me faltan varias personas por contestar. Voy a cerrarlo en 10 segundos. 5, 4. Ah, perdón, Sara logró volver a entrar y volver a salir el sondeo. Sara. Juan Camilo, no, nada. O sea, ¿se salió y volvió a entrar? Sí, no. No, Sara, de verdad que algo está pasando del lado suyo, porque no es de suma, a la inmensa mayoría le está funcionando. No sé si es por ventanas abiertas o su navegador o algo, pero hay que tratar de resolver eso. Pero sí. Listo. Voy a cerrar este. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, chévere. Digo chévere que el 38% que buscó la historia entendió claro. Hubo una persona que no entendió bien la historia que buscó y otra persona que tampoco entendió bien, pero 27 personas que buscaron la historia. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Los empleados le dijeron, hagamos una cosa para que no eche a nadie de la empresa. No vamos a despedir a nadie. Nosotros nos vamos a reducir el precio de nuestro salario. Nos vamos a bajar el salario, y efectivamente Dan Price no despidió a absolutamente nadie durante la pandemia, y hoy mensualmente le está yendo mejor que como estaba exactamente hace un año en estos días. Si ustedes recuerdan, el negocio de esta empresa Gravity es prestar servicios de pagos electrónicos a pequeños microempresarios. O sea, este es el tipo que le maneja el software a la gente para que tengan un datáfono, puedan recibirle el pago electrónico al cliente, hacer las transferencias, el pago del IVA, el pago del ICA, todas las transferencias de impuestos y demás. Ese es su negocio, ayudarle a los pequeños negocios a pagos digitales. ¿Listo? Y aquí es donde les quiero, digamos que, invitar a que exploren este tipo de historias. Obviamente con estas historias yo estoy buscando escenarios en los que hay espacios en los que unas personas se pueden aprovechar de las otras, y sin embargo se construyen relaciones de confianza en interacciones sociales en donde se producen ganancias mutuas. Obviamente, estos empleados salvaron el puesto y probablemente van a recuperar sus sueldos, y de hecho ya está restituyendo los sueldos originales. Y en lugar, como dice este artículo del Washington Post, que les invito a que lo lean porque el artículo es fascinante, como él mismo describe todo el proceso que luchó y ha luchado a lo largo del tiempo. Este tipo ha escrito varios libros sobre su modelo empresarial, en que sus empleados decidieron bajarse los sueldos en vez de que hubiera despidos,
y ahora les está yendo mejor que el año pasado, en esta época de pandemia. Ojo con un detalle que hasta donde entiendo, no hay mucho detalle en este artículo, pero buscando por otros lados entiendo. Parte de la historia surgió de que los empleados propusieron que circulaban entre todos una hoja de cálculo anónima, una especie de Google Forms anónimo. Y cada empleado decía honestamente cuánto creía que se podía bajar su propio sueldo. Y probablemente alguno diría, me lo puedo bajar 3% porque tengo una deuda hipotecaria que me está matando. Y otro diría, me lo puedo bajar 15% porque realmente ya no estoy pagando la matrícula de la universidad de mis hijos. Y el otro diría, puedo bajarme un 10% porque me parece importante. Anónimo, recogieron todos los datos, hicieron las cuentas y dijeron, con estos ahorros mantenemos a todo el mundo empleado y mantenemos la empresa. Y así fue como lo hicieron. Entonces, esos son un tipo de situaciones de juegos de la vida real que en contraste o en complemento con el análisis que estamos haciendo de los juegos de interacciones sociales que hemos hecho en este módulo, me parece que es importante para ustedes tratar de entender aquí lo que viene sucediendo. Quiero retomar estos dos juegos que están acá para que pensemos entonces qué es lo que está sucediendo cuando uno se enfrenta en general al juego de arriba, en el que obviamente ambos jugadores estarían de acuerdo en que si terminaran en el 3-3 sería mejor que estar en el 2-2, pero si estando en el 3-3 cada uno de ellos piensa que puede ganarse el 4 en vez del 3, terminan ambos en el 2-2. Ese es el que se ha denominado el dilema de los prisioneros. Mala metáfora en mi opinión, pero bueno, esa es la que se ha venido usando. Pero ¿cómo lograr un contrato social en el que unilateralmente cada jugador, recuerden el decisión unilateral de los trabajadores de Dan Price y del emprendedor, el empresario Dan Price en su empresa Gravity? ¿Qué están haciendo unilateralmente cada uno de ellos? ¿Qué está haciendo unilateralmente el inversionista y el emprendedor? ¿Qué están haciendo unilateralmente el señor que vende las rosquillas y los clientes que están comprando las rosquillas? Y en este juego de arriba, ¿cómo construimos un contrato social en el que a pesar de que podemos tratar de buscar en vez del 3 el 4 o en vez del 1 el 2, tratemos de terminar en el 3-3 ambos? Porque tiene varias ventajas. 3 más 3 da 6 y 6 es mejor que 5 o que 4. Entonces, en términos de bienestar, de construcción de bienestar social, producimos una torta más grande. Porque una torta de 6 es mejor que una torta de 5 o una torta de 4. Pero además la torta en 3-3 queda bien repartida entre las partes. En 2-2 también queda más repartida, queda bien repartida. En 4-1 y en 1-4 queda peor repartida. Pero la torta más grande es la de 6 y queda bien repartida. En ese juego de arriba, ustedes ya lo saben, simplemente para repasar, están todos ustedes de acuerdo que la estrategia dominante de ambos jugadores es escoger la estrategia de exterminio en vez de control integrado de plagas, y que esa estrategia dominante escogida por cada uno de ellos, si cada uno de ellos es un maximizador de ganancias materiales individuales, entonces terminan atrapados en un equilibrio de Nash del 2-2 que es socialmente ineficiente porque estamos dejando plata en la mesa. Estamos perdiendo la oportunidad de producir 6 por producir 4. ¿Ya? Y ahí vienen varias preguntas grandes. Una de ellas es la libertad de elegir. En el juego que ustedes hicieron, cada uno era libre de escoger zip o ext. Y nadie les dijo que escoger el exterminador era ilegal. Incluso en ningún momento del planteamiento del juego se les dijo a ustedes que escoger el exterminador estaba incorrecto o mal hecho. Esa carga moral o de evaluación normativa de lo que es correcto o no, de lo que es legal o no, la pone en el juego el contexto.
el contexto institucional. Ese es el tema de las instituciones, que es para donde vamos en el próximo módulo después de receso. Y ahí es donde va a haber un riesgo grande de que esas instituciones promuevan o destruyan la posibilidad de entrar al 3-3. ¿Listo? Bueno, el juego de abajo es el que quiero ahora que lo pensemos, porque tiene cosas similares a este juego y cosas diferentes. Y aquí es donde quiero que terminemos en la clase de hoy pensando en ese juego de abajo, pero repitiendo el juego en MobLab. Y lo que voy a hacer es abrirles MobLab para que jueguen este juego de abajo en 5 rondas con la posibilidad de chatear entre ustedes. ¿Ya? Y en ese juego de MobLab, entonces, si me funciona acá, debería ser capaz de iniciarlo. Y lo que quiero simplemente es que cerremos la clase con ustedes participando en ese juego. Cuando ustedes hayan terminado las 5 rondas, ya se pueden cerrar MobLab e irse y descansar. Y yo guardaré los datos y les voy a guardar los datos para contarles después de receso y retomemos a partir de ese nuevo juego una serie de cosas importantes que tenemos que trabajar acá. Déjenme un momentico porque creo que antes de que armemos ese juego, quería hacerles este sondeo rápido sobre el barco pirata de la lectura. Termino este sondeo y los dejo jugando en MobLab y con eso terminamos la clase de hoy. Y quienes ya contestaron el sondeo pueden pasar a MobLab y entrar a este nuevo juego. Y recuerden que están con la posibilidad de chatear entre ustedes 5 rondas. Cuando terminen sus rondas, podemos terminar la clase de hoy. Entonces, en este momento, ya 60 personas han contestado el sondeo y en MobLab ya han entrado 48 personas. Recuerden que este nuevo juego en MobLab va para su cuenta corriente. Son ganancias extras en su cuenta corriente. Bueno, voy a ver si ya voy cerrando el sondeo. Voy a cerrarlo a la 1. A las 2 y a las 3. Listo. Camila Vázquez está recomendando películas. Heart of the Sea en Netflix. Buen dato, muchas gracias. Sobre piratas. Hablando de películas. Hay alguien que tiene problemas con MobLab. ¿Alguien más tiene problemas con MobLab por datos, por internet o algo? ¿En Para que dónde? nos vaya avisando. Pero no dice en el chat. Me escribió a mí.
Ah, ya, no, en el chat no veo nada. Porque yo estoy Moblab, chat. aquí veo un Moblab andando, hay 72 personas en Moblab y hay 11 personas, 12 parejas, o sea, 24 personas ya terminaron. Ok, ¿alguien está alzando la mano? María Fernanda. María Fernanda, No, profe, perdón, se me ha quedado levantado. tranquila. Camila también alzó la mano. Juan Tampoco. Camilo, Listo. ¿Qué es hubo? que yo quería preguntar si tenemos que asumir el mismo contexto del control de plagas o simplemente Pues, C1 y R1 son el cualquier cosa. contexto que usted quiera, usted esa plata la gana para la cuenta Ok, corriente y ustedes saben que la cuenta corriente al final del semestre se puede convertir en un bono de regalos de la tienda Uniandes para usted, si se lo gana. listo. Hablando de películas, les estaba diciendo que los que no hayan visto V de Vendetta o V de Venganza y Batman, el Caballero de la Noche, péguenle una mirada porque en la conversación con Alejandro Gaviria, si recuerdan, estábamos hablando de las dos distopias y sería interesante cuando más adelante hablemos de instituciones. Bueno, entonces muchachos, Angélica Giraldo dice que ambas buenísimas, me alegro que le gusten las dos, son tenaces. Voy a cerrar acá entonces, simplemente para decirles que cuídense mucho, que no se les olvide el descanso de mente, de cuerpo y de familia y de pantalla y de muchas cosas. Traten de desconectarse un poco, traten de ahorrar tiempo y usar bien el tiempo para las tareas que tienen que terminar. Y espero que tengan una buena semana de receso para que en la semana después de receso arranquemos nuevamente. Estén pendientes de mi correo de comienzo de semana de que tienen que preparar de lecturas para la clase del viernes y vernos entonces la siguiente semana. La próxima, por favor, descansen, por favor, usen bien el tiempo, acompáñense y sobre todo, cuídense, por favor, cuídense que estamos en un momento clave de cuidado con la pandemia. Entonces, que tengan muy buena semana todos de receso. Me alegra mucho tenerlos por acá. Nos vemos entonces pronto. Chao, profe, muchas gracias. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao a todos. Descanse, Juan Camilo. Todos que descansen. Que Gracias, tengan Juan buenos Camilo. días. Chao. Chao. Y piscina como Diana, pero a descansar. Sí. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Diana. Chao a todos.